¿Qué onda, banda? Bienvenidos de nuevo, aquí seguimos con el resumen de esta historia que se está poniendo bien perrona. Tras dejar a sus aliados bajo el resguardo de Sion, el rey demonio Rimuru se lanzó al corazón del desmadre para auxiliar a Milím. Al llegar, se topó con una estampa de pesadilla. El dragón del caos se alzaba imponente, una mole de 100 metros que hacía ver a Caribdis como un simple mosquito. El bicho estaba desatado, tragándose la energía del ambiente y borrando montañas del mapa con un puro suspiro de su aliento destructivo. Era, en pocas palabras, la furia de la naturaleza hecha carne. Rimuru reconoció que frente a semejante bestia él no tenía vela en el entierro, pero Milím era otro cantar. Con su poder de otro mundo, ella mantenía a raya al coloso, aunque su corazón estaba hecho pedazos. Resultaba que el dragón no era un enemigo cualquiera, sino un viejo y querido camarada de la reina demonio. Milím se encontraba entre la espada y la pared, no quería matarlo porque era su amigo, pero tampoco hallaba la forma de sellarlo sin mandarlo al panteón, y el llanto ya le asomaba por los ojos ante la impotencia de la situación. Rimuru, conmovido por la nobleza de su amiga, le brindó una sonrisa de confianza y le propuso un plan audaz para salvar el día. El rey demonio le explicó que, sin importar el tamaño del monstruo, debía existir un núcleo, un corazón que guardara el alma de su antiguo compañero. La jugada consistía en que Milím soltara un golpe de una precisión quirúrgica. Debía destruir la cáscara corrupta del dragón, esa que estaba manchada por las cochinadas de Maribel, pero dejando intacta la chispa de vida que aún brillaba en su interior. Aunque Milím dudó, temiendo que su inmenso poder borrara hasta el recuerdo del dragón si se le pasaba la mano, Rimuru no la dejó rajarse. Le recordó que él mismo le había enseñado a medir su fuerza y que su amigo estaba aguantando vara allá adentro solo por ella. Con Rimuru prometiendo guiar su puntería y coordinar el ataque, Milím se preparó para soltar toda su potencia, confiando en que, bajo la dirección de su aliado, podría rescatar lo que quedaba del alma de su fiel camarada. Pero la faena todavía no estaba terminada, compadre. Aunque el mugrero de la codicia ya se había esfumado y el odio le había bajado de rayitas, Rimuru todavía tenía que lidiar con toda esa fuerza espiritual del dragón que estaba hecha un asco de contaminada. El rey demonio le seguía dando a la chamba con una precisión de cirujano, cuando de repente, la niebla negra desapareció por completo. Era la señal de que Yuki ya le había dado cuello a Maribel. Al ver que la victoria estaba a tiro de piedra, Rimuru no se hizo del rogar y soltó a Belcebú. Sabía que era el momento de cerrar el changarro, así que le dio la orden a Milím de que le subiera a todo el volumen a su poder. La reina no se quedó atrás y soltó un Dragonova, que hizo que hasta los cerros temblaran. Al ver cómo Milím abría la llave de su energía como si nada, Rimuru se volvió a dar cuenta de que esa morra juega en otra liga, una donde los demás ni pintan. Pero no era hora de quedarse mirando como tonto. El plan tenía que salir a pedir de boca. La magia de Milím debía pulverizar el cuerpo espiritual del dragón, y Rimuru tenía que estar bien trucha. Justo un milisegundo antes de que el poder de su compadre hiciera trizas el corazón de la bestia, Rimuru activó el festín del alma. Belcebú se pasó por el arco del triunfo las reglas del tiempo y el espacio, y en menos de lo que canta un gallo, Rimuru ya tenía el núcleo del dragón en su mano. El problema fue que, sin ese núcleo para controlar tanto mugrero de energía, el dragón del caos se empezó a desmoronar, amenazando con un reventón del demonio. Milím, que ya había dejado de atacar, se puso toda nerviosa al ver que en el cielo se estaba armando un campo de fuerza que comprimía la energía a presiones de locura. El estallido iba a estar tan perrón que ni ella misma iba a poder pararlo. Pero mientras la reina andaba con el Jesús en la boca, Rimuru se mantuvo bien sereno, porque el buen Rafael ya le había pasado el chisme de que él sí tenía con qué frenar ese desmadre. Rimuru le había jurado a Milím que tenía un plan maestro, pero la neta es que no traía nada claro, todo era jugársela a puro pulmón confiando en el poder bruto de su amiga. No era la primera vez que se aventaba un volado así, y aunque esta vez el desmadre era 1000 veces más grande, la jugada era la misma. Con el corazón latiéndole a 1000 por el miedo de regarla, Rimuru puso cara de aquí no pasa nada y le pasó la estafeta al buen Rafael, quien aceptó el reto sin chistar. El rey demonio se dio ánimos a sí mismo, dándose cuenta de que era un profesional para echarle la bolita a los demás, pero que en ese momento no podía fallar. Con un grito de guerra,
animó a Milim a soltar todo el pelo, y la reina, recuperando la confianza, lanzó su Drago Booster. Fue un flamazo tan perro que ni cerrando los ojos podías dejar de ver ese brillo de otro mundo. El choque de poderes estuvo de locos. La fuerza de Milim se estrelló contra el muro del dragón y Rimuru, guiado por los cálculos de Rafael, empezó a maniobrar toda esa energía descontrolada para buscar el punto flaco de la bestia. Sentía como sus propias reservas de mágicos se iban por el caño. El peso de la pelea era una cosa de locos y el dragón del caos seguía como si nada, aguantando vara de una forma que ya daba miedo. Rimuru estuvo a nada de tirar la toalla, pero se fajó los pantalones sabiendo que si se rajaba, todo el sacrificio iba a valer sombrilla. Manteniendo la sangre fría a duras penas, empezó a limpiar toda esa mugre oscura que rodeaba el alma del bicho. Fue un segundo que se sintió como una eternidad bajo una presión que te aplastaba el alma, hasta que por fin ocurrió el milagro. Ahí estaba. Entre todo ese cochinero y la furia del combate, Rimuru alcanzó a ver el corazón del dragón del caos, brillando limpiecito y puro, esperando ser rescatado. Aunque la niebla oscura de la codicia se había esfumado, el rey demonio Rimuru no podía bajar la guardia, pues todavía tenía que lidiar con toda la energía espiritual del dragón que estaba hecha un auténtico desmadre. Trabajando con una precisión de cirujano, Rimuru seguía dándole a la chamba cuando, de repente, sintió que la presencia de Maribel desaparecía. Yuki por fin le había dado cuello a la niña. Viendo que el camino estaba libre, Rimuru decidió que era el momento de la verdad y activó a Belcebú. Con un grito de guerra, le pidió a Milim que le subiera a todo el volumen a su potencia, y la reina respondió soltando un Drago Nova, que hizo que el mismísimo aire se estremeciera. Al ver cómo Milim abría la llave de su fuerza de esa manera, Rimuru se volvió a convencer de que esa morra juega en una liga donde los demás ni pintan. Pero no era hora de quedarse mirando como tonto. El plan tenía que salir a pedir de boca. La magia de Milim debía pulverizar el cuerpo espiritual del dragón, y Rimuru tenía que estar bien trucha para no fallar el tiro. Justo un milisegundo antes de que el ataque de su amiga hiciera trizas el corazón de la bestia, Rimuru activó el Festín del Alma. Belcebú se pasó por el arco del triunfo las reglas del tiempo y el espacio, y en menos de lo que canta un gallo, el rey demonio ya tenía el núcleo del dragón a buen recaudo. El detalle fue que, al quitarle el núcleo que controlaba todo ese mugrero de mágicos, el dragón del caos se empezó a desmoronar, amenazando con un reventón que iba a dejar el mapa más liso que una tortilla. Milim, que ya había dejado de atacar, se puso toda nerviosa al ver que en el cielo se estaba armando un campo de fuerza que comprimía la energía a presiones de locura, algo que ni ella misma podría frenar. Pero mientras la reina andaba con el Jesús en la boca, Rimuru se mantuvo bien sereno, pues el buen Rafael ya le había pasado el chisme de que él sí traía con qué calmar ese desmadre. Rimuru le juró a su amiga que él se encargaba de todo, aunque por dentro se estaba tronando los dedos. Milim lo miró con unos ojazos de sorpresa que, si bien le inflaron el orgullo al rey demonio, también le pusieron los pelos de punta. Si la regaba en ese momento, iba a quedar como un soberano estúpido. Con el Jesús en la boca, Rimuru le preguntó al profesor Rafael si de veras no había bronca, y la respuesta fue la de siempre. Fría, directa y sin rodeos, asegurando que todo estaba bajo control. Con una sonrisa más fingida que un billete de 3 pesos, Rimuru se le quedó viendo a lo que quedaba del dragón del caos, que para ese entonces ya era pura cáscara. Sin tentarse el corazón, dio la orden de que Belcebú se diera un banquete. Rimuru dudaba que su habilidad pudiera tragarse semejante montaña de energía, pero Belcebú le cerró la boca de volada, devorándose todo ese desmadre como si fuera una botana de medianoche. Cuando Milim, todavía sacada de onda, preguntó si ya se había acabado el corrido, Rimuru le dijo que todavía faltaba lo mero bueno, rescatar al camarada dragón. Sin perder el tiempo y dándoselas de muy preparado, aunque la neta se lo estaba inventando sobre la marcha, sacó un alma artificial que traía por ahí. Sin darle explicaciones a una Milim que no entendía ni jota, Rimuru se puso manos a la obra. Según los cálculos de Rafael, la jugada era posible, así que el rey demonio se puso a juntar todos los pedacitos del corazón destrozado de la bestia para meterlos en el alma artificial. Gracias a que el festín del alma pegó todas las piezas como si usara pegamento de contacto, la chamba salió más fácil de lo que pensaba. Pero el detalle vino después.
El alma artificial no daba señales de vida y no se sabía si iba a aguantar el núcleo del dragón. A Rimuru le empezó a escurrir el sudor frío por la frente. Aunque por fuera se veía bien sereno, por dentro andaba buscando desesperadamente la forma de que ese corazón volviera a latir. Muchas gracias por quedarse hasta este momento. Amigos, la neta quiero sacar la continuación de esta historia lo más rápido posible, pero para que el canal siga creciendo necesito un buen de su apoyo. Por favor, dejen su like y pónganme en los comentarios qué fue lo que más les latió de este episodio, o de plano solo escriban espero la continuación. Para mí, esa es la señal de que el trabajo valió la pena. En cuanto juntemos 10 comentarios de ese tipo, publico el siguiente video de volada. Su apoyo es mi mayor motivación para subir contenido más seguido.